Bueno, ya en nuestra sección principal, Rogue One, Star Wars Story, una película que hace parte de una trilogía de spin-offs, una antología especial. Iniciamos con precisamente esta parte de la historia que es como una especie de capítulo, un punto 5 dentro de la lista de capítulos. Sería una especie de 3.5, ubicada entre el episodio 3 y el 4, que habla sobre la Alianza Rebelde y cómo consiguieron los planos para precisamente destruir la Estrella de la Muerte. Y se habla que a futuro pues vamos a tener, creo que dentro de 2 años, un spin-off relacionado con la historia de Han Solo, que nadie lo pidió, pero pues bueno. Y se está hablando de un posible spin-off de Boba Fett que ya dicen que está cancelado. Bueno, no era de Boba, era de Jango. De Jango Fett. Del hijo, sí. Se habla inclusive de un spin-off de Obi-Wan, pero tampoco nadie lo quiere. Entonces no sé. Siento que Star Wars tiene un universo muy genial, que pueden expandir muy bien, pero que no deberían encerrarse en personajes que ya conocemos. Sí. De hecho, me encantaría que hicieran historias hacia atrás, de la Antigua República. De la Antigua República, digamos, de los 3 primeros episodios. Y sí, como dices, Juan, efectivamente hay un vademecum allí de personajes muy interesantes que se podrían explorar. Hay uno que me gusta mucho, que es Master Windu, que interpreta a Samuel L. Jackson, que incluso siempre añoré más despliegue narrativo del personaje. Entonces, digamos, un spin-off de un personaje así, a mí en lo personal me encantaría. Bueno, Rogue One, pues digamos que tuve la suerte de verla. Yo la disfruté. Sin embargo, pues no es una película que, digamos, sienta yo como trascendental. Es decir, una de esas películas que por lo menos me afectaron a profundidad. Disfruté un poco digamos, la licencia que uno no encuentra. Digamos, aquí estamos un poco en el terreno de los spoilers. La licencia un poco como con el desenlace de la historia, que además pues tiene una razón de ser por colocarse dentro del marco del universo de Star Wars. Pero si uno viera la película en solitario, digamos que para un espectador, si lo hay, completamente desconectado del universo de Star Wars, se va a encontrar con un desenlace muy aciago dentro de una película por lo menos de este tono. Entonces dice uno, bueno, esto es una cosa interesante, como que funciona la estructura, que lo impelen a uno con el tema de intertextualidad. Yo en lo personal no disfruté mucho a los personajes, digamos, centrales. Yo no recuerdo los nombres, la chica y el personaje que interpreta Diego Luna. Que Diego Luna, yo me sorprendí cuando me di cuenta que era Diego Luna. Sí. Pues pero más por elementos personales, pues porque yo lo vi en Y tu mamá también. Sí. Y verlo tanto tiempo después convertido en un capitán rebelde. Pues hombre, interesante, pero me dio duro el golpe. Sí, a mí no me conmovieron mucho. Disfruté mucho los 2 personajes a que los acompañaban. Yo no sé, Juan, tú tienes mucha mejor memoria que yo. Que eran como esta suerte de samuráis renegados, esa figura del samurái cercana al Jedi, etcétera, etcétera. Me parece que se robaron como el show, como que le dieron ese tono un poco, digamos, de distensión a la historia y de esos personajes que uno termina como amando y recordando. Tanto eso sí creo que la ola no soy yo solo yo, he visto pues en las redes sociales como ya los memes y la cosa y un poco como alrededor de ellos, mientras que los protagonistas los siento allí como un poco quedados. Disfruté mucho el papel de Mike Mikkelsen, el padre de la chica. Pues que Mike Mikkelsen es un super actor. Es un actor de primera Solo categoría. Justifica la película. Sí, exactamente. Y la cosa un poco allí, la historia del personaje en medio de esta ambigüedad con el Imperio y la República, bueno, un poco el asunto. No sé, Juan, ¿vos cómo te fue con ella? Pues bueno, hay una serie de temas que me gustan mucho, bastante. Y siento que la película tiene unos puntazos que uno dice, bien, o sea, aquí, excelente. Pero hay otras partes donde uno dice, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Realmente no sé por dónde empezar. Realmente, bueno, iniciemos pues por los personajes. Evidentemente, no me parecen unos personajes tan memorables como uno pensaría. De hecho, son bastante planos si uno se pone a pensar qué es lo que son. Qué es lo que son o qué es lo que representan. Inclusive hace días revisando la crítica de otro personaje, de alguien de YouTube, él comentaba que él no veía dinámica dentro de los personajes, en el sentido de que, o sea, comparando cómo era una balacera en Star Wars Una Nueva Esperanza en el episodio 4 y cómo era una balacera aquí en Rogue One. Y aquí en Rogue One son muy básicas, son muy estáticas hasta cierto punto, mientras que en Una Nueva Esperanza veíamos cómo hablaban, se reían, o sea, obviamente era una situación seria, pero había más dinámica de por medio. Recordándonos, por ejemplo, cómo la princesa Leia les decía, ¿ustedes vinieron en eso? O cómo va cogiendo una de las armas de Han o de Luke y ella misma se rescata así sola. De hecho, dice, alguien va a tener que salvarnos. Ese tipo de elementos no los encuentro aquí y eso hace que
que como tal la película pierda mucho. Eso por una parte. Igual, o sea, siento que sí, puede que los personajes les den cierta distinción a partir de ciertas habilidades, lo que hablamos de este especie de monje ciego, que me gusta muchísimo el toque. Sí, me encanta. Y también esta especie de este androide que es una versión más sarcástica de C-3PO, este K2, sí. K2 P0, bueno, yo no recuerdo, algo por el estilo, que me gusta mucho también todo el cuento. También lo disfruté mucho, sí. Un androide hackeado del imperio, y cómo hay una dinámica interesante pues detrás de ellos. Y digamos, la protagonista a mí realmente no me cuadra. O sea, de pronto como personaje solitario, bien, pues uno entiende más o menos el revoltijo de emociones que ha de estar sintiendo. Y sobre cómo, bueno, que no quiere apoyar a la rebelión, pero luego que sí, bueno, eso yo lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es cómo los demás le hacen coro y siguen absolutamente todo lo que ella hace. Pues eso ya digo, pues bueno, los está poniendo a desconfiar contra ustedes mismos, los está poniendo en situaciones que serían muy cuestionables. O sea, estamos hablando de una guerra donde creo que no hay espacio pues como para dudar. Y aquí, bueno, hay ciertos elementos que no me gustan. Eso por un lado. Por el otro, yo siempre, como buen fan, obviamente siempre voy a agradecer un buen fanservice, una buena dosis de referencias, pero creo que aquí ya se pasaron de lleno. No, o sea, en serio, o sea, no había plano, o sea, cada 10 minutos no había plano, no había toma, no había personaje, no había nombre por ahí sugerido que me recordara una película de después o de antes. Y yo siento que eso ya sobrecarga muy feo. Sí. O sea, porque ya siento que ya estamos como que quemando... Le resta independencia el filme exacto, también, sí. Que quemando la pastilla de... ¿Se acuerdan que somos Star Wars? ¿Se acuerdan de este...? Ya empieza a decir uno, venga, ¿no? O sea, un poquito más de lógica y vayamos al frente. Pues, o sea, sigamos adelante con la historia y con lo que quieren contar. Por ejemplo, hay un cameo de C-3PO y de R2-D2 que uno dice... ¿Y esto qué? Es gratuito, sí. Pues es muy gratuito. O sea, literalmente aparecen saludando la pantalla. Sí. Entonces creo que habían ya empieza a rozar elementos que son netamente innecesarios. Ya pues por el otro lado, lo que me gusta mucho que se empiece a tratar un tema que siempre ha sido crítica por parte de los fans. Yo siempre lo he dicho, Star Wars es perfectamente imperfecta, pero siempre se había hablado de cómo la facilidad para destruir la Estrella de la Muerte, en el sentido de que cómo había solamente un disparo, etcétera, un error allí. Y más un error supuestamente demasiado evidente. Y me gusta que aquí hablen que precisamente fue el arquitecto, que fue un elemento pensado para destruirla desde dentro, un elemento no fácil de encontrar. Y de hecho al final, cuando nos damos cuenta que muy estúpidamente el propio Imperio decide destrozar el planeta donde tenían archivos, datos de absolutamente todo. O sea, si la falla estaba ahí, se quedaron sin saber cuál era porque absolutamente destruyeron todo. Y bueno, ligado a eso, está el final. Háblanos del final. ¿Qué tal te pareció, Carlos? Pues digamos que el final es lo que me parece más sorprendente del relato. Nos enfrentamos, digamos, como a esta epopeya en una clave trágica, donde digamos pues que se está reconstruyendo una cosa, incluso puede ser, entre comillas, digamos, muy fiel al espíritu de la República, un poco en este caso del tema de los rebeldes, pero que digamos que en la práctica es un poco inconsecuente, porque en la práctica los problemas así. ¿A qué me refiero? Y es que es cuando el personaje, digamos, se suma a este asunto de un bien mayor y renuncia a su vida sin importar nada con lo otro, un poco como el tema del soldado, da la vida por la patria. Que es un poco... exacto, sí, me gusta muchísimo eso. Sí. Entonces da la vida por la patria sin ningún tipo de reparo, pero cuando uno empieza a mirar realmente en la vida real, pues eso puede pasar, pero no es. Y menos en la estructura de Star Wars, ¿no? Aquí en la estructura de Star Wars está el amor, está el conflicto familiar, o sea, recordemos a un Anakin que donde se desafía es pues porque tiene un amor prohibido, etcétera, un Luke Skywalker que finalmente pues es una relación con su hermana, el ego encontrado con una especie de amigo rival, todo esto. Para que encontramos personajes que fácilmente, después de que además es gratuito, como lo cuenta Juan hace un momento, siguiendo a una mujer que sale de la nada con una historia que no tiene ningún tipo, digamos, pues de aura para perseguir. Y que no tiene credibilidad. Sí, para entregarse a eso. Entonces digamos que eso es fuerte. Entonces claro, y nos encontramos con eso, con la muerte total, con el sacrificio máximo en pro de la República. Pensaría yo, igual me corrige, pues claro, es consecuente para justificar por qué esos personajes no los volvemos a volver a ver en la cuarta, quinta y sexta película, pues que ya están rodadas, pero que de alguna manera, pues digamos, como que me dejan un sinsabor extraño. Ni siquiera por el final agrio o de que uno diga, ay, yo los quería mucho y los perdí, porque tampoco está tan enamorado para eso. Sí. Es más bien como el desafío un poco a la estructura narrativa, que no deja de ser algo gratuita la muerte.
Es decir, está justificada narrativamente, pero dice uno... y a mí no me gusta decir cómo contar la película, pero que digo, siento que ese asunto es menos consecuente con la historia, más consecuente con la estructura de la saga. Y ahí yo diría que esa es una licencia que le hace perder un poco a la película. En mi caso, pues yo realmente me esperaba que ellos murieran. O sea, no porque lo veía venir desde planos iniciales de la película, sino porque yo soy victimista. Sí. Y realmente pues yo pensaba, bueno, pues no sabemos nada de estos héroes que salvaron el universo, la galaxia. Yo asumo que ellos iban a morir y que el final iba a ser trágico. De hecho, eso siempre lo estaba pensando y me pareció grato que en verdad sucediera, pues que al final todos terminaran muriendo. Y más porque cada uno tiene su momento, unos momentos más simbólicos de muerte, otros más pasajeros, pero me parece bien. O sea, digamos que esos son los puntos que de por sí más me gustan de la película, pues ver precisamente estas muertes. Como les digo, pues yo soy victimista. Y además siento que se presta para, digamos que enmarcar a la película en una terrible ambivalencia que tanto la beneficia como la perjudica. ¿En qué sentido? Ligado a lo que Carlos decía. O sea, si hay un enaltecimiento al soldado, ¿cierto? Que da la vida por la causa, eso está bien. Y más que nada, diría yo al soldado desconocido. Porque evidentemente en el episodio 4, 5 y 6 nunca se nos habló de quién eran ellos. Completamente ignorados, y realmente han salido memes de ellos eran los verdaderos héroes. Muy divertidos, claro. Hay uno que los muestran, los que hacen el trabajo, los que lo presentan. Exacto. Entonces yo digo que por ahí va. Es un enaltecimiento a este héroe anónimo. Entonces yo pensaría si la película tuviese un poquito más de trasfondo en los personajes, que igual se echan falta, no estoy diciendo que no sea necesario, pero digamos que la ideología de la película es que si le da más trasfondo termina perdiendo esa característica de héroe anónimo ensalzado. Es una forma, digamos que un poquito más imparcial de verlo y pues como para no sentenciarla tan feo. Igual, como digo, las muertes me gustaron mucho, eché mucho en falta más trasfondo en los personajes y eso sí, diría que lo mejor de la película es el epílogo, los últimos 5 minutos. Sí, maravilloso. Donde vemos que conecta herméticamente da antesala al episodio 4. O sea, ocurre unas 2 horas antes del episodio 4 y me encantó ver esta escena brutal de Darth Vader. Yo creo que Darth Vader al haberse vuelto un personaje tan de la cultura popular se presta que la gente... y le haya perdido el miedo y quiera ser como él. Es como muy parecido a lo que le pasó a Freddy Krueger o a Jason. Sí. Y aquí verlo realmente como un monstruo en una escena terrorífica destrozando rebeldes, pues realmente yo encantado pues con esa escena. Carlos, comentarios finales antes de partir. No, yo no diría que hay que verla, digamos que se parte, pues para todos los fanáticos que no la han visto tienen que encontrarse y bueno, ver allí como sus propias lecturas de todo este universo de Star Wars. De todas formas siempre se agradece el tema de expansión. Yo soy, digamos, pues muy amigo de ese tipo de exploraciones. Y bueno, esperemos a ver si estos spin-offs darán fruto a otro par de películas tipo trilogía y con qué nos encontramos. Excelente forma de acabar esto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido hasta este punto. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, y nuestro canal en YouTube, que es La Caja de Fantasías, donde subimos todos nuestros podcasts y todo nuestro material adicional. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden, yo soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo.